Muy bien. Yo vine el año pasado acá como representante de Ceresbis con Marcos. Este año también como representante de Ceresbis con Marcos. La historia cervecera mía es muy similar a la de Marcos. La única diferencia es que en 2005 abrimos una cervecería en Buenos Aires. 2008 habilitamos, teníamos todos los papeles. 2018 cerré y ahora trabajo para Fermentis. Así, rápidamente. Bueno, tengo alguna formación profesional, también soy biólogo y esas cosas que a uno le pasan en la vida. Y hoy siempre trabajé en levadura, siempre trabajé en capacitación y después trabajé en cervecería y si bien la discusión del agua con Marco fue interesante, siempre me interesó el cómo mejorar las condiciones de fermentación, de producción de cerveza desde el punto de vista de la fermentación. ¿Sí? Entonces siempre me encontré con este planteo, incluso en algunos libros, que dice que el cervecero produce el mosto y las levaduras producen la cerveza. Desde mi punto de vista, nada más cerrado. En todo caso, nosotros somos pastores de levaduras, ¿no? Uno va llevando las levaduras para que hagan lo que uno quiere. Porque si no sería muy fácil, le hago el mosto y después que... Nada, le echo levadura y que haga lo que... No es tan así. Uno va, cuando produce el mosto con cierta cantidad de nutrientes, con ciertas características de nutrientes. Hablamos recién de iones, de minerales, de nutrientes minerales, pero el mosto tiene que tener una fuente de carbono, azúcares, una fuente de nitrógeno, el FAN, ¿sí? Que es la hoja de malta, que tienen que buscar en la hoja de malta. Y eso lo hacemos a través de la acción de distintas enzimas. Luego hervimos. Durante el hervido lo que hacemos es esterilizar el mosto, voy a poner comillas con una sola mano. Acuérdense que la esterilización es un concepto absoluto. ¿Sí? Algo estéril no tiene microorganismos. O los microorganismos que están muertos. El mosto lo estamos hirviendo y lo estamos, otra vez comillas, pasteurizando. Lo que estamos haciendo es bajar la carga microbiana. ¿Por qué? Porque puede ser que organismos vivos no haya, pero sí puede ser que haya esporas, por ejemplo, que soportan el proceso de hervido. ¿Sí? Obviamente son muy poquitas, van a pasar pocos, y luego viene el friado y fermentación. Muy bien, y ahora vamos a hablar de qué levaduras vamos a poner en nuestra fermentación. ¿Sí? La fuente de levaduras que nosotros elijamos, obviamente va a ser Fermentis, porque a mí me toca hablar de Fermentis. No hay muchas opciones más. Entonces, la primera pregunta es, ahí yo puse levadura activa seca, Fermentis, o yo no vendo, pero Fermentis produce y vende levaduras activas secas. Esto es muy interesante, el concepto de levadura activa seca es, cuando nosotros empezamos a hacer cerveza, las levaduras deshidratadas, secas, la verdad es que no funcionaban bien. De hecho, hasta creo que 2009 me negué a usar, sí, 2009 más o menos, me negué a usar levaduras secas. Entonces yo producía mis propias levaduras, tenía unos cuantos años de experiencia en microbiología y en laboratorio de micología, producía mis levaduras, hasta que un día se me contaminó el cultivo, tenía el mosto, y el cultivo de levadura tenía 100 litros de cultivo de levadura contaminado. No, ¿qué hago? Agarré un paquete de levadura deshidratada y lo tiré así. Dije, bueno, que sea lo que Dios quiera. La verdad es que a partir de ahí lo único que hice fue usar levadura seca. ¿Por qué? Primero porque es muy cómodo. Le estoy contando mi historia. Después cómo llega a Fermentis es otra historia distinta. Pero primero que es muy cómodo. Segundo porque uno puede producir sus propias levaduras y está muy bien y idealmente sería lo que hay que hacer. Pero ¿qué pasa? Necesita tener un backup siempre, porque se me contamina el cultivo, pero como, digo, se te contamina el backup y ¿qué haces? Entonces, siempre llegamos al mismo lugar, donde finalmente tengo que tener algún sistema de respaldo que me permita
hacer cerveza, producir el mosto y hacer cerveza. Bueno, finalmente, nada, evitemos todo eso y usemos levadura seca, ¿no? Desde ese año usé levadura seca. Creo que más o menos de esa época hasta ahora, la levadura seca ha sido el protagonista de la producción de cerveza, digo, desde el punto de vista de levaduras. Ahora están apareciendo levaduras líquidas. Hay alguien que está produciendo en Mar del Plata, hay gente que está produciendo en Chile y están pasando para acá. Están trayendo White Lab y Omega Yeast. Pero bueno, yo les voy a contar cómo se producen las levaduras deshidratadas. Básicamente Fermentis es una unidad de negocios de una empresa más grande que se llama Lesafre. Lesafre empezó, eran los hermanos Lesafre, eran los 5 hermanos Gerte. Eran los hermanos Lesafre que producían gin en Francia. Y lo que se dieron cuenta es que el subproducto más grande de la producción de cualquier bebida fermentada, acuérdense que el gin primero se fermenta y luego se destila, ¿sí? El subproducto de cualquier bebida fermentada es la levadura. Básicamente lo que nos sobra a todos los productores de cerveza es levadura. ¿Qué hacemos con esa levadura? La reutilizamos, la tiramos, pero básicamente producimos mucho. La tecnología para producir levaduras que necesitaban daba lo mismo que levadura produzcan. Producen levadura para gin o para fermentar algo que después va a ser destilado para hacer gin, básicamente caña de azúcar. O producir levadura para vino, o producir levadura para cerveza, o producir levadura para pan, da exactamente lo mismo, la tecnología es la misma. Entonces dividieron la empresa en 3 partes. Una parte que producía gin, una parte que producía levaduras y una parte que producía malta, porque fermentaban, hacían un mosto de cerveza, fermentaban el mosto de cerveza, después lo destilaban, producían alcohol y con ese alcohol producían gin. La maltería y la destilería cerraron o desaparecieron o se vendieron, la verdad es que no sé qué pasó, pero lo que sí quedó fue la empresa productora de levadura. ¿Por qué? Porque básicamente se dedicó a producir levadura para pan. La levadura panadera, después de la Primera Guerra Mundial, hay un auge muy grande. La empresa Lesafre se fundó en 1800 y pico, 1850, por ahí. Después de la Primera Guerra Mundial, un auge muy grande en la utilización de producción de masa directa, se llama, porque se agrega levadura directamente, no se hace masa madre, nada por el estilo. Y desde ese momento hasta hoy, toda la panadería se produce, todos los panes se producen a partir de inoculación directa de la levadura. Ahora hay un auge de la masa madre y todas esas cosas. Muy bien, ¿cómo se produce la levadura activa seca? Ya en la palabra hay una deslevadura, está viva, lo cual es muy importante también, y está deshidratada. Existe una colección, Lesafre tiene una colección de cultivos de 70.000 cepas, ¿sí?, de distintos microorganismos, porque también se producen bacterias, además de levaduras, y otras levaduras no Saccharomyces. Y esa colección de cultivo tiene una serie de requisitos que ahora vamos a ver, pero en un momento hay al menos 3 colecciones distintas. Una es la colección donde están todas las cepas, otra es la colección de producción a nivel laboratorio, y otra es la colección a nivel industrial, o sea, en la planta, que es las cepas que se están produciendo en ese momento. La colección de cepas de producción está almacenada a menos 80 grados, ¿sí?, que es una temperatura que asegura baja incorporación de mutaciones. La colección de cultivos original está en la atmósfera de nitrógeno líquido, que es más o menos menos 192, por ahí anda, que asegura menos. De ese criovial se produce un tubo en pico de flauta, un cultivo de 2 litros, y ese cultivo de 2 litros vaya al prefermentador y a la fermentación. Acuérdense que acá hay un concepto interesante. Desde el punto de vista industrial se habla de fermentación, pero no es estrictamente una fermentación como la fermentación alcohólica de cerveza, sino acá lo que estamos buscando no es la producción de cerveza, sino que estamos buscando la producción de biomasa. Si yo quiero que la levadura crezca mucho, necesito que produzca la mayor cantidad de fuente de energía posible. La fuente de energía de una levadura es ATP, de todos los organismos es ATP,
Y la forma más efectiva de producir ATP es a través de la respiración. Las levaduras, cuando están en un mosto de cerveza y queremos producir cerveza, están fermentando, no respiran, sino que fermentan, producen energía a través de la fermentación alcohólica y producen poca biomasa. A través de la respiración producen mayor energía y mayor duplicación. Pero acá hay dos efectos que hay que tener en cuenta. Una es intentar que la levadura respire siempre. ¿Cómo hacemos? Básicamente le ponemos mucho oxígeno. Pero hay otro efecto que se llama efecto Crabtree, que es muy interesante porque se produce en la cerveza también, que es a concentraciones de nunca me acuerdo si es 2 gramos por litro o 0,2 gramos por litro, pero no importa. A bajas concentraciones, desde el punto de vista de un medio cultivo son altas concentraciones, pero supongamos que son 2 gramos por litro de glucosa, Saccharomyces no fermenta, sino que respira, siempre respira. ¿Sí? Está inhibida la respiración, siempre fermenta, es al revés. Siempre fermenta. ¿Sí? ¿Por qué es importante esto? Porque ustedes, o nosotros, cuando ponemos la levadura en el mosto, tenemos esas concentraciones de glucosa. Después le metemos oxígeno. ¿Sí? Y no le metemos oxígeno para que la levadura crezca. ¿Sí? Porque está inhibida su respiración. Le metemos oxígeno para que la levadura produzca esteroles de membrana y le den sustentabilidad a la membrana y le permita duplicarse sin perder la estructura de la membrana. La membrana de una célula, creo que hay un dibujito más, ahora le explico la membrana, cómo funciona la membrana de una célula de levadura, pero básicamente lo que le da los ergosteroles es de alguna forma rigidez a esa membrana. No me sale la palabra que quiero usar, pero ya me va a salir. Eso fermenta. En Argentina hay una planta de producción de levaduras, de Lesafre. Las plantas son exactamente iguales en todos los lugares del mundo. Hay cerca de 56 plantas. En Virrey del Pino, Buenos Aires, hay una planta que produce levadura panadera y una levadura para vino. No sé qué sepa. ¿Sí? Una vez que... Entonces, hay que controlar la cantidad de nutriente que yo le estoy dando en ese fermento. El sistema de producción se llama fed batch, o sea, le estoy dando de comer a la levadura. La concentración de glucosa a través se usa melaza de caña de azúcar. En cada país la fuente de carbono, la fuente de azúcar es distinta, porque por ejemplo acá la melaza de caña de azúcar es barata. Pero hay países donde no. Entonces se usa, por ejemplo, melaza de trigo o melaza de maíz, se usan otras fuentes. Depende de lo que sea más barato, porque básicamente es lo mismo. La levadura, ¿qué va a hacer? Va a degradar eso, también se le agregan fuentes de nitrógeno, distintos fosfatos para mantener pH y qué sé yo, y mucha cantidad de oxígeno, mucha cantidad de oxígeno. Uno de los edificios más importantes, a ver si dentro de cualquiera de estas plantas, esa es la planta que está en Bélgica. Uy, no sé, un pito. Bueno, pero es eso. Uno de los edificios más importantes donde están los compresores que producen aire. Se le da oxígeno y se mide la concentración de alcohol todo el tiempo. ¿Sí? Y la concentración de alcohol tiene que ser inferior a 0,05%. En la planta de Bélgica hay sistemas online de medición, la que está en Buenos Aires, se saca muestra cada 2 horas y se destila. O bueno, hay otra técnica parecida y se mide. Es muy interesante porque si hay un poquito más de alcohol, la levadura no está respirando, está fermentando. Entonces todo el tiempo se está midiendo para producir la cantidad de biomasa necesaria. Una vez que la biomasa llegó a primero el peso de biomasa que yo quiero obtener. Y segundo, el ciclo celular tiene que estar en un lugar muy particular, ahora les muestro. Lo que se hace es, se bombea todo eso a una centrífuga, la centrífuga separa el líquido del sólido, que es una pasta que tiene aproximadamente 20% de materia sólida, o sea que es una pasta bastante líquida. Se guarda a 4 grados y ahí lo que se busca es que el ciclo celular se sincronice en un punto muy particular. Después de ahí se va
a un filtro rotatorio que produce una capa muy delgada de levadura y se seca por vacío. Ahí más o menos hay 32% de materia seca y luego se seca, o se puede, bueno, se pasa por una extrusora para producir choricitos, luego se seca, luego se envasa. No es más que eso el proceso. El proceso de secado es secreto. No les puedo contar porque no me dejan entrar a ver cómo es. Y de hecho yo fui a la planta y lo primero que dije, ¿dónde secan? Ahí. No se liofiliza. Se llama secado por lecho. Bueno, nada, pasan esos choricitos así por. Esto es lo que me dijeron, yo no lo vi. No, el liofilizado es muchísimo más caro. Se pasa aire caliente por abajo, se baja un poco la presión. El liofilizado es un sistema, se baja la presión, pero muchísimo, y luego se va subiendo la temperatura para que el agua se evapore sin hervir, pero estamos hablando de temperaturas por debajo de cero. En cambio, en este sistema son temperaturas por arriba de cero. También se puede prensar la levadura y hacer los panes de levadura como la levadura calza. Esas son las 4 formas que se produce levadura. Líquida, por ejemplo, las grandes industrias panaderas llevan camiones de levadura. En pan, se saca un poco más de agua y se vende como un prensado de levadura, pero menos agua, y deshidratada, que es la otra. Se envasa y tenemos la levadura en la fábrica. Pero ahora el problema, vamos acá. Ahora sí vamos a la parte interesante de todo esto, que todo lo demás. Ahí está. Fíjense, este es el ciclo de reproducción asexual de una levadura tipo Saccharomyces. Empezamos por acá. Tenemos la levadura madre, se va a producir una evaginación. Primero se va a producir una licuefacción de la pared celular. Acuérdense que las levaduras tienen membrana plasmática y pared celular. La membrana plasmática está compuesta por fosfolípidos, doble capa de fosfolípidos. La pared celular está compuesta por, ¿cómo se llama? Por un compuesto parecido a la quitina. Son los polímeros de glucosa también. Perdón. Y lo que hay son proteínas. Acá hay un espacio que se llama espacio periplásmico. Proteínas integrales o no de membrana y proteínas de pared. Las proteínas de pared suelen tener sistemas de reconocimiento de lo que está pasando fuera de la célula. ¿Por qué? Porque la célula de levadura no puede producir lo que se llaman enzimas extracelulares. Los hongos producen enzimas extracelulares. Son enzimas que excretan el medio, degradan el medio y luego el microorganismo absorbe, digamos, entre comillas, no hace. Claro, los aprobios hacen eso. Entonces, pero las levaduras no pueden hacer eso. Entonces lo que hacen es, tienen este espacio periplásmico donde hay enzimas, en todo lo que pueda pasar la pared, se degrada en el espacio periplásmico y luego entra a la célula. ¿Sí? Ahora, la membrana plasmática es una bicapa lipídica, es básicamente como una gota de agua, una gota de aceite, digo, para que tengan una idea. Es un poquito más complejo, pero la idea es esa. A medida que yo voy aumentando la temperatura, esa integridad, esa es la palabra que quería, la integridad de la membrana empieza a flaquear, digamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la unión entre las colitas de los fosfolípidos, la parte hidrofóbica, ¿sí? Es una interacción electrostática, es una interacción fuerte, pero a medida que aumenta la temperatura, que voy agregando energía, acuérdense que la temperatura es una forma de medir la energía, el calor es la energía, a medida que voy agregando energía, voy rompiendo esa interacción. Los ergosteroles de membrana lo que hacen es mantener esa integridad. Es parte de lo que llaman respuestas al shock térmico. ¿Sí? Cuando uno somete la levadura a estrés, no importa el estrés, hay ciertas respuestas de la levadura que son siempre las mismas. Una es la producción de ergosterol. Otra es la producción de trealosa. La trealosa es otro azúcar que lo que hace es pegarse entre la cabeza de los fosfolípidos y como unir los fosfolípidos entre ellos, pero por arriba. El ergosterol lo une integralmente.
Generalmente el ergosterol está ubicado alrededor de las proteínas integrales de membrana para mantener la forma de la proteína también. El ergosterol hay varios, el ergosterol, el simosterol, son varios esteroles, pero suena algo parecido. Todos ustedes conocen algo parecido al ergosterol, que es el colesterol, ¿viste? Nos morimos de colesterol. Muy bien, el colesterol hace exactamente lo mismo que acá. Cuando ustedes tienen mucho colesterol, ¿qué pasa? Se te tapan las venas. Pero básicamente lo más importante de eso es que perdés la flexibilidad de las arterias. Se te hacen rígidas. Y eso tiene que ver con hacer que la membrana celular esté rígida. Muy bien. Entonces, cuando yo empiezo a aumentar la temperatura, ya me presenté yo, ¿eh? Cuando empiezo a aumentar la temperatura, empiezo a agregar energía, el ergosterol lo que hace es mantener la integridad de la membrana. La trealosa es exactamente lo mismo. Y también pasan dos cosas más. Una es que se empieza a acumular... se me fue de la cabeza. Bueno, un compuesto parecido al almidón, no me sale el nombre, es similar al almidón, que es la sustancia de reserva que tenemos todos los eucariotas. Las levaduras son eucariotas, importante ese concepto. ¿Cómo se llama la sustancia de reserva de los eucariotas? Glucógeno, gracias. Glucógeno, ahí está, glucógeno. Se forman dos depósitos distintos de glucógeno. Un depósito que es intracelular, que se llaman depósitos de lenta remoción, y unos depósitos más pequeños que están pegados a la pared celular, que se llaman depósitos de rápida remoción. Esos depósitos también hacen que la membrana celular tenga mayor estabilidad. Pero además hacen otra cosa, aumenta la concentración de glicerol. El aumento de todos esos compuestos, además, le dan mayor resistencia al shock osmótico. ¿Sí? Otra situación de estrés. Muy bien. Entonces, ahora que sabemos todo eso, vayamos al ciclo celular. Primero se licúa un pedazo de la pared, donde se produce una evaginación de la membrana y del contenido celular, se duplica el núcleo, se divide el núcleo, y el contenido celular se divide entre dos células hijas. Una se parte, se sale, se cierra se parte porque se empieza a sintetizar nueva pared, corta, es tipo una guillotina, no es más que eso, y se forma una escara. Normalmente, cuando una célula tiene 7 escaras, aproximadamente, la superficie celular quedó tan cubierta de escaras que no puede duplicarse más. Aproximadamente. Depende del tamaño celular, depende de varias cosas. Pero estoy hablando en general para casi todas las levaduras. En este punto, acá, donde la levadura todavía no brotó, es donde queremos cortar el crecimiento celular para producir levaduras secas. ¿Por qué? ¿A ustedes se les ocurre por qué? Tengo menos vía. Esa es una opción. Pero ¿qué pasa si tengo esto? Tengo muchas de estas. ¿Qué pasa? Cuando la seque, la pared celular no va a estar formada. Cuando la seque, se me va a romper ahí. Y me va a producir 2 células muertas. Entonces, lo que yo quiero, voy a secar, voy a cortar el crecimiento en estos fermentadores cuando la cantidad, el porcentaje de células brotantes sea menor al 5%. ¿Cómo se hace eso? Hay un señor sentado al microscopio. En todo el mundo es exactamente igual, no es que hay mayor tecnología. Un señor sentado al microscopio que toma muestras y cuenta. A mí cuando me dijeron dije, nada, pará, tiene que haber algún... No hay otro sistema. No. Cuando el señor decide que hay un cierto, o cuando cuentan un cierto número, ¿qué hacen? Básicamente dejan de poner nutrientes. Se la levadura no crece más. Muy bien. Pero además pasó otra cosa muy linda. Como yo fui creciendo la levadura en presencia de aire y le fui dando nutrientes todo el tiempo, tengo una levadura que tiene, primero, proteínas integrales de membrana. Ustedes me dirán, ¿para qué quiero yo las proteínas integrales de membrana? Porque son las puertas
por donde van a entrar los nutrientes. ¿Sí? Básicamente maltosa y glucosa. Saccharomyces cerevisiae tiene constitutivamente síntesis, constitutivamente quiere decir que genéticamente lo produce siempre. Proteínas y transportadores de glucosa. ¿Por qué? Porque es el primer nutriente que va a internalizar. Y tiene, si bien no es constitutivo, pero sí tiene, o es constitutivo, tiene una serie de genes y los transportadores, perdón, los poros, estas proteínas integrales de membrana, son constitutivas, no así los transportadores, que llevarían la glucosa, la maltosa, a donde se produce la glucólisis. ¿Sí? Para que se sinteticen los transportadores, tienen que activarse estos poros y todo un sistema de una cascada de señalización que lleva a la síntesis de los transportadores. En este punto es donde se seca la levadura. Ah, perdón, y también tengo depósitos de glucosa y tengo un montón de ergosterol. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al estar oxigenando todo el tiempo... Ah, me olvidé de contarles una cosa. Para producir ergosterol, la levadura necesita, entre otras cosas más complejas, necesita zinc, eso acuérdense y anótenlo, y oxígeno. ¿Sí? ¿Por qué digo que anótenlo? Porque si van a utilizar levadura, van a necesitar zinc y oxígeno. Cuando yo le agrego zinc y oxígeno, se produce ergosterol. O, no es que se produce, la levadura va a necesitar ergosterol y lo produce. Las temperaturas a las que se produce este crecimiento de levadura, ¿qué temperatura se os ocurre que es? ¿Qué se les ocurra? Dije, por eso. 18, 20, 32 grados. 32 grados. ¿Por qué 32 grados? Porque es la temperatura óptima de crecimiento. A mí no me interesa fermentar. Yo cuando trabajo a 18 grados, lo que estoy haciendo es favorecer la formación de aromas y sabores que yo quiero en la cerveza. Acá no me importa nada. Yo lo que quiero es tener biomasa de levaduras. Los aromas y los sabores no los quiero. De hecho, el subproducto de esto, el mosto, digamos, ¿sí? Básicamente es, iba a decir una mala palabra, horrible. ¿Qué se hace con eso? Tiene un montón de levadura muerta, obviamente, pero también tiene un montón de subproductos del consumo de la levadura de ese medio de cultivo, que son vitaminas y nutrientes para el campo, se usa como fertilizante y como aditivo para alimentación animal. Se concentra, obviamente no se tira nada. El agua es lo único que es. Muy bien, sigamos adelante. Fíjense, acá tienen una levadura con el 30%, 25-30% de materia seca, y después de secar, la levadura está toda, pobrecita, parece una pelota pulpo pinchada. 95% de materia seca. Esto es lo que hay adentro de un paquete de levadura. ¿Sí? Muy bien, sigamos adelante. Nada, esto... Ya, lo que quiero. Ahora vamos a eso. Todo esto es para llegar ahí. Varias cosas interesantes. Fíjense, el medio de cultivo es específico para cada cepa. Es más, los enólogos saben que hay un montón de subproductos de levadura que se utilizan para darle yang al vino, como parte de la hidratación de la levadura. Son todos subproductos de levaduras. Bueno, las levaduras que se usan para producir esos derivados, no subproductos, derivados de levaduras no son ninguna de las que se usan para producir ni vino, ni cerveza, ni pan. Son levaduras específicas para producir derivados, que tienen su receta específica. Hay dos plantas, una en Bélgica, que es la foto esa, y hay otra planta en Francia que produce los derivados de levadura. ¿Sí? Que está en el mismo predio donde estaba la primer planta productora de levadura hay una estatua del señor Lesafre. Muy bien, cuando seco, lo que quiero es esto, mantener la integridad de la membrana. ¿Por qué quiero mantener la integridad de la membrana? Porque si yo rompo la membrana, maté la célula. ¿Está? Y el proceso de secado es específico para cada cepa. Como yo no lo vi, lo voy a creer. Sí, no puedo no creerlo. Me echan. Si no creo. Parte del cassette es creer esto. Muy bien, fíjense.
Y esto sí es importante desde el punto de vista para entender lo que viene después. ¿Dónde saca las cepas Fermentis? ¿De dónde la saca? ¿Y dónde la saca el banco de cepas? La deben tener años. Bueno, hay dos. Se la robaron a alguien, es una opción. Sí, por supuesto. Hay dos fuentes de cepas. A ver, es una empresa francesa, no produce, europea, no produce organismos genéticamente modificados. O sea que esa opción la sacamos. ¿Sí? Que es otra cosa. Muy bien. Entonces, hay un protocolo, el protocolo dice cuáles son las características de que yo estoy buscando en la levadura y se reparten en distintos bancos. Entonces, cuando los bancos detectan o buscan dentro de sus colecciones cepas, Saccharomyces o no Saccharomyces que cumplan con esos requisitos, Fermentis decide si se los compra o no. Hay bancos privados y bancos públicos. La otra opción es hibridación o mutagénesis. Básicamente, para hibridación se ponen en un medio de cultivo muchas cepas, ¿sí?, en condiciones. Acuérdense que los hongos tienen dos ciclos sexuales distintos, el asexual y un ciclo sexual, ¿sí? Bueno, que producen esporas. Lo que se busca es la producción de esporas. Entonces después se busca si el híbrido tiene las características que uno quiere. Es medio tirar al voleo. Y la otra técnica es agarrar una placa de 40 por 40 con medio de cultivo y se la pone en presencia de luz ultravioleta, que también es un mutágeno, a distintas intensidades, alturas y qué sé yo. Lo que uno esperaría si uno tiene un césped de levadura es que se mueran todas, ¿sí? Las que no se murieron, vamos a ver si tienen las propiedades cerveceras, panaderas o que yo estoy buscando. Otra vez, es medio al azar, pero ese trabajo yo lo hice cuando trabajaba en el laboratorio y después tenías la placa así y tenías con un escarbadiente estéril, ibas picando y pasando a otro lado, tiqui, tiqui, y después buscabas características. Acá lo que tiene es un robot que hace lo mismo. Pone la placa, la agarra, tiqui, 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 hace los cultivos, en realidad siembra placas de 96 pocillos, que son unas plaquitas así que tienen 96 agujeritos, y esas placas, una de las cosas que se mide es velocidad de crecimiento, porque desde el punto de vista productivo, la velocidad de crecimiento es limitante. Si yo para producir una cepa necesito 6 meses, básicamente pierdo plata. Entonces la velocidad de crecimiento a 32 grados no puede ser inferior a 48-72 horas. W3470, que es una cepa cara de Fermentis, tarda 3 días en crecer. Por eso es cara. Es una de las cosas por las que es cara. Y bueno, y después hay otro robot que hace pruebas de fermentación, que son todas cosas nuevitas que tienen. Muy bien, me pasé. Volvamos acá. Alguien decide que las características de una cepa pueden entrar al ESAFRE. El ESAFRE lo que hace es, se fija la genética de esa cepa, la pureza microbiológica y las propiedades. ¿Por qué se fija la genética en este punto? Porque durante todo el proceso quiero que la genética sea exactamente la misma. Para entrar a la colección de cultivo de investigación y desarrollo, otra vez hacen estas pruebas, la colección industrial o estas pruebas, los tubos se hacen estas pruebas y va a fábrica. ¿Sí? O sea, cuando va a fábrica, sabemos que la genética y la microbiología son exactamente las mismas que había acá, que es lo que me interesa acá, porque acá es un banco externo. ¿La fábrica qué hace? Y ahora ya no me importa la genética, porque el cultivo dentro de la fábrica no solo es propagación, sino que además está una semana, 15 días. Cada 15 días se mandan cultivos nuevos. Se produce biomasa, pureza, composición, ¿sí? Se hacen pruebas de envejecimiento, las propiedades, obviamente quiero saber que las propiedades fermentativas sean las que yo quiero. Control de calidad, si es positivo, pasa acá. ¿Estamos? Esto para que... La primera pregunta que yo quiero contestar con esto es un paquete de levadura Fermentis. ¿Qué cantidad de contaminantes tiene? Acuérdense que contaminantes hay dos tipos de contaminantes, lo que se llaman contaminantes químicos,
químicos, físicos y microbiológicos. Los contaminantes químicos es, nada, hay arsénico, hay algún chimichurri ahí que esté, bueno, metales pesados, todas esas cosas. Eso está regulado, obviamente, por el Código Alimentario Europeo. Hay otra cosa que no sea física, hay un pedazo de cristiano ahí adentro, donde no sé, ahí se rompió un tubo y cayeron los pedacitos ahí adentro. Y después, la microbiológica es ver qué cantidad de microorganismos hay que no sean Saccharomyces cerevisiae o que no sea 0,5. Porque un Saccharomyces cerevisiae no 0,5, digo, una cepa, también es un contaminante. Bueno, todas esas pruebas se hacen. Una de las cosas más interesantes de todo fue, ustedes piensan que la planta de envasado es una cosa medio monstruosa, pero no se puede parar entre envase y envase, parar y limpiar todo. ¿Sí? Entonces hubo que buscar el orden de envasado para no contaminar una cepa con otra. ¿Sí? Por ejemplo, se envasan primero todas las cepas lager. Después se envasan todas las cepas ale que no producen fenoles. Después se envasan las cepas que producen fenoles y después se envasan las Saccharomyces cerevisiae de variedad diastática, que son las que degradan maltotriosa, que siguen fermentando y después se lava toda la línea de envasado. Fíjense, células viables. ¿Cuánto acá tengo? 10 millones de levaduras por gramo. Esta CFU es unidades formadoras de colonia, o sea, microorganismos viables. Por cada gramo tengo, vamos a sacarle 3 ceros, entonces, cada 10 millones de levaduras tengo un lactobacillus, un acetobacter o un pediococcus. Básicamente tengo cada 10 millones de levaduras, tengo 5 bacterias totales. ¿Sí? O sea, está contaminado eso. La empresa que, acuérdense que su fermentador está contaminado. El suyo. Vos producís, ellos producen levadura, por allá hay otro. Allá, vamos allá. ¿Está contaminado tu fermentador? Seguro. Bueno. Tener este número de microorganismos en un fermentador que pueden vivir 3 familias, 4 familias cómodas, es casi mágico hacer esto. Nada, es que es complejísimo. Pero además esas bacterias, pensá que las secaste, las sometiste al mismo proceso. Si la creces en presencia de alcohol y de lúpulo, la estás inhibiendo. ¿Qué pasa con levaduras salvajes? Y ahí introducimos todas las levaduras no Saccharomyces y las Saccharomyces no de cultivo. Tengo también una cada 10 millones. Si la levadura cumple con esto, es liberada. Si el lote cumple con esto, es liberado. ¿Por qué se eligió esto? ¿Sí? Podríamos elegir otro, donde no haya levadura salvaje, por ejemplo. Porque hace 5 años entró un gerente nuevo que viene de la industria cervecera. Entonces, ¿cuál es el nivel mínimo de microorganismos que acepta la empresa cervecera que acepta menores niveles de microorganismos? Básicamente es Heineken, Holanda, y pide esto. ¿Le pudimos vender a Heineken Holanda? No, pero bueno, no importa, es otra cosa. Es otra cosa. Claro, tal cual. Muy bien. Al principio, esto me permite a mí una cosa muy interesante que es reutilizar. Porque la levadura no está contaminada. O si está contaminada, casi no importa. Al principio, yo esto sí me acuerdo, uno usaba levaduras deshidratadas y no sabía lo que pasaba después. Y no se podía reutilizar seguro. Hoy se aconsejan hasta 5 inoculaciones, o sea, 5 reutilizaciones, pero no porque se contamine, porque eso va a depender de... Imagínate que tenés estéril un recipiente, podrías seguir usándolo. El tema son la introducción de mutaciones en la cepa, la introducción de variables genéticas que ocurren en las distintas cepas. Hay cepas, obviamente, que adquieren mayor número de mutaciones que otras. Por ejemplo, 0,4 y 0,5 suelen tener lo que se llama mutantes petit, que son mutantes que pierden la capacidad de fermentar y empiezan a respirar. El problema es que empiezan a producir fenoles y no floculan con el tiempo. ¿Se puede limpiar de mutantes petit? Sí, pero eso hay que hacerlo en un laboratorio, no en la planta. Muy bien. Hola.
Nada. Ah, muy buena pregunta. El factor killer en cervecería no tiene importancia. Ninguna de estas cepas tiene... No hay problema. El vino pasa. En cepas cerveceras, por lo menos, las 11 que usamos nosotros, no tienen... la verdad es que decirte que no tienen es mentira, porque realmente... Pero vos podés, no te matan a ninguno. ¿Viste? Los que no saben lo que es el factor killer son... Las levaduras producen factor killer y matan, son 3 genes, como ¿cómo se llama? Como el grupo sanguíneo. Los que no tienen ninguno de los genes se mueren en presencia de los que producen alguno de los otros 2 genes. Si tenés uno de los genes, zafás. Si tenés los 2, zafás más. Si no tenés ninguno, te morís. Básicamente es así. Digo, a grandes rasgos. Estas cepas no tienen genes, pero no producen factor killer. Muy bien. Uy, mirá acá. Esto es lo que vos leés atrás del paquete. ¿Sí? Opa. ¿Cómo usar las levaduras? Dependiendo si es ale o lager, tengo 2 temperaturas distintas para rehidratar. ¿Sí? ¿Qué conviene, rehidratar en agua o en mosto? Acá dijo mosto y allá dice agua. Un poquito de azúcar, muy bien. Perfecto, muy bien. Perfecto. Creo que es mentira. Muy bien. Vamos por partes. Estás rehidratando. Nada más. ¿Y qué pasa con la presión osmótica? Si yo pongo agua. El agua va a entrar adentro de la célula, voy a tener mayor presión osmótica afuera, entonces el contenido celular va a querer salir. Si le pongo azúcar, estoy equilibrando de alguna forma las presiones osmóticas. Se me está ocurriendo, en realidad estoy haciendo trampa, pero no importa. Con el mosto pasa lo mismo, la presión osmótica es más o menos parecida. Ahora, acuérdense que un paquete de levadura tiene 3% de humedad. Con lo cual, cuando yo rehidrate, y además está crecido en condiciones que tiene un montón de sólidos intracelulares. Cuando yo rehidrate, un poquito de azúcar, mosto, es importante tener en cuenta. ¿Por qué? Porque la concentración interior de sólidos va a ser siempre mucho mayor de lo que tengo afuera. Conviene utilizar agua acá estamos diciendo usar agua, mira, acá dice. Rehidratar en 10 veces su peso en agua estéril o mosto y esperar, ¿qué dice acá? Y esperar 10 minutos. O sea que, según el protocolo, podemos usar cualquier cosa. Salvo azúcar, podemos usar cualquier cosa. ¿Sí? O sea, acá dice eso, yo no escribí esto. Lo mezclamos suavemente, dejamos reposar 20 minutos y lo echamos ahí adentro. Acá hay una cosa que sí es importante. Yo he visto mucha gente que dice, no, espera que haga burbuja. No hay que esperar que haga burbuja. ¿Por qué? Porque si empieza a hacer burbujas, las levaduras están creciendo. Y están usando los depósitos de glucógeno para generar energía. Y nosotros no queremos que use los depósitos de glucógeno para generar energía, sino para generar otras proteínas. Menos en el agua, que no hay nada. Entonces yo lo que quiero es que utilice glucosa del medio, ¿sí? Para producir, y fuente de nitrógeno del medio, para producir proteínas que me transporten maltosa por otro lado. Si yo lo hago crecer en agua, le estoy haciendo usar los depósitos de glucógeno del interior celular, ¿para qué? Para crecer. Y si no me apuro en echar esa levadura en el mosto, la levadura en el momento de decir, uy, no hay más nada, pum, me muero. Sí, señor. Toda esta charla es para decir eso. Dame un segundo. Por eso te dije que estaba haciendo trampa. Muy bien, sigamos adelante. Varias cosas importantes acá. ¿Dónde va? Acá.
Varias cosas, otra vez me equivoqué. Bueno, espérenme un segundo que ya... Acá. Fíjense una cosa importante. 10 veces su peso en agua. Eso sí es importante. ¿Sí? ¿Para qué? Para que la cantidad de líquido sea suficiente para hidratar todo. Las temperaturas también son importantes. Él dice, bueno, yo uso 30 grados. Está bien, está todo bien. 29, 32 grados, no cambia nada. Pero sí son importantes porque tienen que ver con esto que yo hablaba de la energía. A mayor energía, mayor velocidad de intercambio. Hay un montón de cosas que sí ocurren. Ahora, pero las levaduras lager fermentan a menor temperatura. Entonces hay que tener en cuenta eso también. ¿Por qué? Porque en principio podemos suponer, acuérdense que estamos hablando en principio que queremos decidir si esto es cierto. En principio las lager son más sensibles a la temperatura. Agitar suavemente, importante también. Acuérdense que la levadura está seca. Tiene muy poquita humedad. Si yo agarro algo seco y lo froto, se rompe. Entonces, y dejar reposar 20 minutos. Bueno, ¿para qué? Para que haya una hidratación total. Vamos a ver si eso es cierto. Y después lo agrego en el fermentador. Lo puedo agregar... ¿Por dónde agrego en el fermentador? ¿Por arriba, por abajo, por el costado? ¿Por dónde agrego? Vos lo agregas por arriba. ¿Vos también? Yo lo agregaba por abajo. Con paciencia. Con una pajita. Sí, levadura por levadura. Con una bomba. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo? No, con una bomba no. Agarro un barril. Yo tenía un Cornelio de 10 litros con agua estéril. Tenía un autoclave que me entraba el agua. Echaba la levadura con dióxido de carbono. En línea. Si van a meter levadura en línea, la ponen antes del oxígeno. Primero la levadura, después el oxígeno. ¿Para qué? Porque si se forman grumos, el burbujeo te lo rompa todos los grumos. ¿Alguien pone la levadura en otro lado que no sea ni por abajo ni por arriba? Todos se hidratan. ¿Vos no hidratás? Ah, perdón. Digo que es interesante que la leva, antes de hidratarla, esté a la misma temperatura. Vamos a ver si es cierto eso también. Muy bueno lo que él plantea. Es buenísimo. Queremos saber si es cierto eso también. Otra opción, lo puedo echar así, directa, sí, sin hidratar. Es otra opción, no digo que esté bien o que esté mal. En el librito de Fermentis del 2018 propone esta opción. Ahora vamos a verlo. Toda esta charla es para mostrarte eso. Espera. Mirá, primero hay que poner un poco de mosto. Lo ideal de poner un poco de mosto en el fermentador es que tenga la temperatura de rehidratación de la levadura. Agrego la levadura y sigo llenando para que el llenado me mezcle la levadura con el... mezcle suavemente la levadura con todo el mosto. Ahora, el mosto este que está ingresando acá tiene que ingresar a la temperatura tal que después de llenar todo esto me queda la temperatura de fermentación. ¿Sí? ¿Con qué hidraté la levadura acá? ¿Con agua, con azúcar, con agua? Con mosto. ¿Y está bueno hacer eso? No lo sé, vamos a ver. Muy bien. Impacto de la rehidratación. Ahí eso es lo que queremos saber. Vos preguntabas eso. Queremos saber cuál es el impacto de distintos medios de rehidratación en la viabilidad de las levaduras. Eso es lo que vos preguntaste. ¿Viste que lo tenía? Este es el protocolo. El protocolo que se siguió es el siguiente. Perdón, una cosita. Fermentis tiene, en realidad el ESAFRE tiene un laboratorio de microbiología que yo vengo del ámbito de la microbiología, me enamoré de eso, me quiero ir a vivir ahí adentro. Tiene un laboratorio de genética, tiene un laboratorio de fermentación, ¿sí? Tiene un laboratorio de panadería, es genial porque hay un señor en guardapolo todo, amasando pan, al lado de un señor que está replicando bacterias, ¿no? Es muy gracioso. Tiene un laboratorio donde prueban probióticos, así que tienen un sistema in vitro de lo que sería el estómago y el intestino y todo eso, entonces cierran y abren partes. Antiguamente se le hacía un agujero a una vaca y se le iban poniendo cositas. Hoy se hace con eso. Igual se le saca contenido estomacal a distintos animales y se va probando. ¿Qué más tiene? Bueno, distintos laboratorios. Uno de los laboratorios se hizo esto, el laboratorio de fermentación. Pero también para corroborar esto, porque si no, si lo hacemos nosotros, ni yo me lo creo.
se mandó a un instituto en Bélgica para que hagan lo mismo, a ver si los resultados daban igual. Y después se juntaron todos los resultados y se calcula el desvío estándar y dio todo lo mismo. ¿El protocolo cuál es? Rehidratar la levadura 10 veces su peso en agua, eso ya sabíamos. Vamos a dejarlo 45 minutos en agua, ¿sí? Pero vamos a medir cada 10 minutos, vamos a mirar si ya hubo una rehidratación total. ¿Cómo lo vamos a ver eso? En función de la viabilidad siempre. Sin agitación, o sea, echo la levadura sobre el agua y espero que se disuelva, que se hidrate. Agitación moderada. La agito cada 15 minutos a bajas revoluciones. Y agitación violenta, acá se pone no sé si conocen un agitador magnético, es una barrita de un imán que gira y adentro de un Erlenmeyer o de un frasco se pone otro imán. Entonces este gira abajo y este gira arriba. ¿Sí? Se agregó la levadura seca y se puso a girar eso. Y después se agregó el agua. ¿Sí? Eso es lo que se llama agitación violenta. Upa. Distintas temperaturas, acá está, de 8 a 40 grados. Medios de hidratación, agua destilada. ¿Qué tiene el agua destilada o qué no tiene? ¿Cómo no tiene agua? Un montón. Lo que no tiene son básicamente minerales. ¿Sí? Agua mineral. ¿Qué tiene? ¿De dónde? Sí se sabe, yo sé de dónde, ahora te digo dónde. Agua mineral, por ejemplo, comprar una Evian. Porque ¿entendés? Tenemos glamour y compramos Evian. Estamos en Francia, no te olvides que estamos en Francia. No, agua mineral, básicamente es un agua mineral comercial. No sé qué marca, pero sí es un agua mineral comercial. Cualquiera de ustedes puede ir a comprar agua mineral y usarla. Y agua de red, ¿de dónde? Porque el agua de red, no es, lo dijo Marco, estuvo toda la mañana hablando de eso. Bueno, también del laboratorio este que queda en Lille, en la ciudad de Francia. Mosto 7 grados plató, 15 grados plató y mosto 25 grados plató. Rápidamente, si ustedes multiplican cualquiera de estos números por 4, le da los últimos dos números de la densidad específica. 25 grados plató es 1100, por ejemplo. ¿Y qué se hizo? Bueno, acá, tripán blue o azul de metileno es lo mismo. Se contó el número de viables y de no viables en una cámara de Neubauer. Acuérdense, las levaduras que están vivas, el colorante es tóxico para las levaduras, entonces lo sacan para afuera, no se colorean. Las levaduras que se colorean están muertas. ¿Sí? Viable, no viable. Se contó el número de viables. Nada más que eso. Primer experimento. Las cepas que se tomaron fue T58, 05 y S33. T58 la más robusta. Se probó en todas las cepas. T58 resultó ser la más robusta, 05 la más vendida y S33 es la más sensible. Por eso te estoy mostrando esta. Otra cosa que hay que mirar acá que es importante, que la escala no empieza en 0. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque estas diferencias en realidad son chiquititísimas. ¿Sí? Fíjense, si yo hidrato, ¿sí? Acá los 3 colores son sin agitación, agitación moderada y agitación violenta. Si yo hidrato a 8 grados, 12, la viabilidad a 40 grados casi, ¿cuánto es? Casi lo mismo. Si tenemos que sacar alguna conclusión de esto, es que entre 32 y 40 grados parecería ser donde se mantiene la mayor viabilidad y con agitación violenta es donde se pierde algún poquito de viabilidad. ¿Qué pasa con la más vendida? Bueno, la agitación parecería ser el tratamiento más pernicioso para la levadura. Sin agitación, lo mismo que acá, sin agitación parecía ser lo mejor. Muchas gracias. Y para S33 también la agitación parecería ser lo que más afecta la viabilidad de la levadura. Entonces, como conclusión, entre 20 y 40 grados puede hidratar, él dijo 32, a lo mismo, son ale, importante que sean ale. Evitar la agitación violenta. Ninguno de nosotros, por más violento que hagamos nuestra agitación, va a agitar en seco la levadura. ¿No? No sé, por ahí alguno dice, sí, yo le doy así para que se rompa bien, para que no se formen grupos. Bueno, ¿estamos hasta ahí? ¿Era tu pregunta? Vamos bien. En las lager, otra vez, S23 es la más vendida, S89 es la más sensible. Pasa exactamente lo mismo. El problema está con la forma de agitación.
a temperaturas... Claro, tengo que ir a temperaturas más bajas para hidratar, como era de esperarse para las lager. Entonces, sin agitación y temperaturas más bajas, parecerían, acá, fíjense, tener mayor viabilidad. Parecería no, tiene mayor viabilidad. Ahora la pregunta es, ¿cuánto tiempo tengo que hidratar? Entonces, lo que hago es, tiempo de hidratación, cada 15, 25, 30 y 35 minutos, cuento viables. Acá tengo T58, que es la más robusta, 0,5, que es la más vendida, y S33, que es la más sensible. No hay diferencia. O sea que a 15 minutos está la rehidratación completa. Muy bien, ¿para qué lo dejo más tiempo? Para las lager, y entre 15 y 25. Pero bueno, en principio da exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, fíjense, agitación moderada, temperatura 32 grados de hidratación, siempre con agua. 15 minutos de hidratación parecería andar bien. ¿Estamos? O sea que en principio, esto de acá que es la temperatura y la rehidratación a temperaturas altas para las lager, para las 6 y a temperatura un poco más baja para las lager, y 15 minutos tenemos todo listo. Muy bien. Vamos a probar con agua. Destilada, mineral y de la canilla. T58 le da exactamente lo mismo. S23 obviamente tiene menos viabilidad porque dijimos que era más sensible, pero no importa qué agua use. Fíjense igual que el agua destilada tiene un poquito menos, ¿no? Que es lo que hablábamos hoy. Si yo meto agua destilada, tendría que tener una mayor presión osmótica de adentro hacia afuera. Sin embargo, no parecería afectar la viabilidad. Y para 0,5 pasa lo mismo, con agitación moderada y a 32 grados. O sea que puedo usar cualquier agua. Muy bien. Ahora con mosto, pero vamos a poner agua destilada, para ver qué pasa. ¿Sí? A 20 grados y a 7 grados. T58, una ale, S23, una lager, 0,5. Agua, estoy ahí, T58. Y mosto a 25.100, o sea que un poquito de agua, un poquito de azúcar ya no es lo mismo, y no es cualquier mosto, estoy hablando mosto a 1100, parecería ser donde tengo mayor viabilidad. Mirá lo que pasa con ese 23. Mosto a 1100 y mosto, para ese 0,5 acá casi no habría diferencia, pero sí hay diferencia con el agua. ¿Sí? A 20 grados. Cuando lo hago a 7 grados, ese 23 a 20 y a 7 es exactamente lo mismo. T58 quizás con agua baja un poquito y 0,5 pierde un poquito de viabilidad. Fíjate que acá estoy cerca de 90 y acá está rey por 85. O sea que para 0,5 tendría que irme más cerca de o para arriba de los 20 grados. O sea, si yo quiero mantener una alta viabilidad, debería hidratar con mosto a 1100, perdón, para la 0,5 por arriba de los 20 grados, con agitación moderada, ¿sí? Sí. Y voy a tener la mayor viabilidad posible. Entonces, así, haciendo una conclusión rápida. ¿Cómo rehidrato? Sí, y agitación moderada. Y si lo hago con agua, ¿cuánta viabilidad pierdo? 0,5. Entonces, ¿cómo hidrato? Como tenga ganas, puramente. Es más, hidrato. No tiro derecho. Y sí, les da lo mismo. Hidratarlo de cualquier forma da lo mismo. Lo hago afuera del recipiente o lo hago adentro del fermentador. Está exactamente lo mismo. Según esto. Pero ahora tengo otra pregunta para hacerte. Entonces, acá, conclusión. El método de agitación, obviamente, si es muy violento, voy a romper todo. La temperatura, obviamente, depende si es lager o ale. El medio, obviamente, cuanto mayor sólidos disueltos tenga, menor presión osmótica voy a tener, entonces voy a tener mayor viabilidad. ¿Sí? Lo que no se entiende de esto que acabo de decir es por qué durante años dijeron que había que hidratar en agua. Con lo cual la lógica es... Muy
Muy bien, no habían hecho ese experimento. Sin embargo, Laleman, por ejemplo, sigue manteniendo que hay que hidratar con agua. Laleman. 15 minutos y a temperatura más alta. No hay diferencia en el tiempo de hidratación. Y, bueno, obviamente, las conclusiones son las mismas para Gallagher y Hale, eso ya. Muy bien. Ahora, quiero ver si hago una inoculación directa, así nomás me decías vos, sí, quiero ver eso, pero lo que quiero ver es lo que se llama vitalidad. ¿Qué es la vitalidad? Por ejemplo, Marcos en este momento no está muy vital. ¿Sí? Está viable, que es importante eso, pero no está muy vital. Está más cerca de dormirse que de... Muy bien. Yo en este momento sería más vital que él, porque estoy hablando, estoy... Bueno, en realidad la viabilidad es bastante difícil de definir la viabilidad. ¿Por qué? Porque es cuán activa fisiológicamente está una levadura. Un cultivo, en realidad. ¿Cómo se mide la viabilidad de un cultivo vivo, de un cultivo líquido? Vamos a decir, porque este está vivo, pero no es líquido. De un cultivo líquido, lo que se hace es, se prepara una solución de glucosa con un pH determinado, se agita esa solución, se pone un pHímetro y se agrega levadura. Y se toma el tiempo para ver cuánto tiempo lleva en pasar del pH, creo que de pH 6 a pH 5. ¿Sí? Porque la levadura lo que hace, cuanto más vital, más rápido va a acidificar el medio. ¿Sí? No se puede hacer con levaduras líquidas eso. ¿Por qué? Porque cuando yo haga eso, lo primero que va a pasar es que se tiene que hidratar la levadura. Entonces el tiempo ya tengo un error ahí. Hay que primero hidratarla, hacerla crecer y después ver la vitalidad. Pero se puede hacer otra cosa, que es agarrar un paquete recién hecho, ¿sí?, de levadura deshidratada, y agarrar un paquete que tenga 3 años. ¿Cayó la viabilidad o la vitalidad de ese paquete? ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que estoy intentando hacer? Bueno, lamentablemente no teníamos paquete de 3 años. Entonces se hizo un experimento de envejecimiento acelerado. Hoy ya se hizo ese experimento con paquetes de 3 años. Es más, no solo se hizo con paquetes de 3 años, sino que de rutina se separan cajas de 20 paquetes y se van testeando 1 por año. ¿Sí? Vamos, creo que por el 6º año. Hay paquetes que se sacaron 5 paquetes, todavía quedan 15. Si ustedes se fijan en el paquete, dice no dice fecha de vencimiento, dice consumir preferentemente antes. ¿Sí? 3 años son. Bueno, las test que se hicieron hasta ahora, al 4º año no cae la viabilidad. Al 4º año no cae la viabilidad. A partir del 5º año empieza a caer un poco. A partir del 6º no hay datos. Muy bien, ¿cuál es el experimento que se hizo acá? Se usaron estas cepas, otra vez las mismas. Acá se agregó 3470. Se hidrató con agua a 30 grados, con mosto a 15 grados plató a 30 grados, o se inoculó directo en un mosto. Acuérdense, todos los otros experimentos se hicieron en un laboratorio, en un volumen, creo que eran 50 mililitros. Estos experimentos se hicieron en 50 mililitros y en 50 litros. Inoculación directa, 50 gramos por hectolitro, que es lo que propone Fermentis como inoculación para él, y 100 gramos por hectolitro para Lager. Mosto de 15 grados plató se fermentó a 20 grados y a 14 grados. La levadura, se probó levadura nueva y envejecimiento acelerado. ¿Cómo se hace el envejecimiento acelerado? Se mete en una estufa o en un no, no, no me sale la palabra. Bueno, pero imagínate una estufa que le da calor, no, microondas no, le da calor y humedad. ¿Sí? O sea, lo que haces es, se supone que esto vos lo guardás a temperatura ambiente. Claro, lo oxidás, le metés, y la tensión de oxígeno es más alta también, ahora que dijiste oxidar. El paquete tiene teóricamente barreras contra todas estas cosas, pero había que probar. Entonces se probaron. ¿Qué se hizo? Se midió, esto es muy panadero y se hace, pero lo importante acá es la relación, se mide dióxido de carbono y etanol como forma indirecta de medir el crecimiento de la levadura. Y la diferencia de peso del medio cultivo también se centrifuga. ¿Por qué? Porque la diferencia de peso está asociada, ¿quién se llevó el peso? La levadura cuando creció.
y la medición de etanol y dióxido de carbono, hay un aparato muy lindo que se conecta, que se usa para panadería, para medir la cantidad de dióxido de carbono que produce el bollito. Entonces se conecta un montón de recipientes con un tubo cerrado y en un baño de agua caliente. Entonces está toda a la misma temperatura. Todo el gas que se produce va a parar, para cada aparatito entran como 60, para cada frasco va a parar a una columna de mercurio. ¿Entendés? Entonces, las diferencias de presiones es la cantidad de dióxido de carbono que produjo. Ese es el método estándar. Ahora hay un automatizado que calibra. Mirá que, fíjate esto. Si la presión atmosférica es distinta, la medición es distinta. Si la humedad es distinta, la medición es distinta. Entonces hay que calibrarlo cada vez y esperar que no cambie durante el experimento. Ahora hay un aparato automático que se calibra con 1 de columna de mercurio, pero bueno. Después con un HPLC, es un cromatógrafo de alta presión, se separaron compuestos aromáticos, etanol, volátiles, acetaldehído, ésteres, alcoholes superiores y cetonas vecinales. ¿Para qué? Para ver si la fermentación de las levaduras que habían sufrido el proceso de envejecimiento producen las mismas cosas que una paquete nueva. ¿Usted qué se les ocurre que pasa? Nada, es exactamente lo mismo. Fíjense, esta es la curva de crecimiento, ¿sí? De ese 33. Cepa inoculado directo, con agua o con mosto. La producción de etanol en el tiempo es exactamente la misma. La producción de cetonas vecinales, o sea, de diacetilo, es el azul. Alcoholes superiores, el naranja. Ésteres ahí abajo. Y naranja, acetaldehído. Producción de etanol, la misma. Grado de fermentación, o sea, la atenuación aparente, exactamente la misma. Para T58, no importa, acá no estoy, no importa lo que haga, es exactamente lo mismo. 0,5, da lo mismo. Y acá uso la levadura nueva y la levadura envejecida, etanol y tiempo. Las curvas son iguales. Entonces, envejecida los calculan en 3 años, ¿no? Vamos a probar 3470, lo mismo. No importa cómo le hidrate, la vitalidad es la misma. La levadura nueva, la levadura vieja, acá con agua por ahí, pero estadísticamente no es significativa esa diferencia. Entonces, la inoculación directa no afecta a la cinética de la fermentación, produce la misma cantidad de etanol, produce la misma atenuación, no influye en los volátiles. Entonces ahora las levaduras fermentis tienen este logo, que podría traducirse como fácil de usar o easy to use. No todas, perdón, las levaduras todas tienen easy to use, pero no todos los productos fermentis tienen esa etiqueta. O sea, hay algunos que no se pueden. Y el planteo es, nada, echar así, mezclar, o sea, podés hacer lo que quieras. ¿Querés hidratar? Hidratar. ¿Querés hidratar con mosto? Hidratar con mosto. ¿Querés hidratar con agua? Hidratar con azúcar. Hidratar con azúcar. Es exacto. ¿Querés echarlo arriba del fermentador? Si lo vas a echar arriba del fermentador no, perdón, adentro del fermentador. Si lo vas a echar después, sobre todo abrirlo. Si el fermentador es muy alto, podrían haberla pasa hombre y echarla por ahí. Lo importante si la van a echar en el fermentador es que no esperen llenar todo el fermentador, sino que en algún momento paren, agreguen y que se mezcle, pero hagan exactamente por eso, hacer tu vida más fácil, dice Fermentis. Yo me da lo mismo, si es fácil o no, lo único que es más cómodo. Bueno, este es el otro instituto que hizo las pruebas en paralelos y como somos una empresa sustentable, no terminé. Antes, espera. Sí. Como somos una empresa sustentable, no vamos a imprimir más folletería, así que bájense la app. ¿Sí? Que está toda la información
en la aplicación de Fermentis para celulares, que está muy bien. Vos. No, vos. ¿Cómo? No te escucho. Inoculación y sobreinoculación. Muy bien. Perdón, un experimento que se está haciendo en este momento es si es necesario oxigenar el mosto antes de agregar la levadura seca. La levadura viva no, si estás reutilizando es otro tema. ¿Qué vende Fermentis? Levadura viva seca. No te vende levadura viva líquida. Entonces, yo ya te digo, por experiencia y porque hay 1800 pruebas, si vas a reutilizar, ya te contesto, no es que, si vas a reutilizar levadura, no te esquivo la pregunta, si vas a reutilizar levadura, tenés que oxigenar muy bien, agregar zinc y en algunos casos, Springferm BR2, agregar nutrientes, porque la levadura no es... Vos pensás que, dependiendo cómo venga la levadura, vos venís con un microorganismo que lo sometiste a 800 millones de estreses. Presencia de alcohol, presencia de lúpulo, competencia, presión isobárica, presión osmótica, actividad de agua, bueno, un montón. Temperatura. Entonces, una vez que produciste la fermentación y vas a querer usar esa pasta de levadura, tenés que tratarla amigablemente. Agregarle, no tiene poco ergosterol, y vos necesitas mucho, porque una vez que no haya oxígeno, si no hay ergosterol, la levadura no se duplica. Y vos querés que haya por lo menos entre 6 y 8 duplicaciones. Entonces tenés que hacerla producir ergosterol. Vos oxigenás muy bien, entre 14 y 20 partes por millón de oxígeno. ¿Cómo se mide eso? Con un oxímetro, hay que comprar o conseguirse un oxímetro, no hay otra forma. Y esa cantidad de oxígeno desaparece en las primeras 8 horas. El 50% del oxígeno va a parar a la producción de ergosterol. El otro 50% no queda muy claro. Por lo menos hasta el 2014 no se sabía muy bien a dónde iba a parar. Y el zinc se utiliza como cofactor, es fundamental para la 2,3-senasa, que produce una de las últimas cambios del ergosterol, de no sé qué cosa, a ergosterol, que si no hay zinc no lo hace. Subinoculación y sobreinoculación. Yo prefiero siempre la sobreinoculación, o un poquito yo. Sin embargo, el otro día justo hablaba con Hernán. Sí, estoy de acuerdo, pero no por eso. No por eso, sino por un problema de seguridad. Digo, no es nuevo esto que digo. Marcos no me deja de mentir, que yo hace muchos años que digo lo mismo. Sí, es que yo no debo admitir que él no cambió su discurso. Es más, lo veo menos reacio a la reutilización ahora Que antes. Como le da vergüencita estar en contra de la reutilización, porque está en Fermentis, pero antes era un furioso detractor de la reutilización, Sí. a menos que no tenga el laboratorio de la NASA. Sí. Tal cual, porque el problema de la reutilización... Bajo las pretensiones porque compite intereses. Sí, pasaron cosas. El problema de la reutilización, ya voy. El problema de la reutilización es que uno, cuando reutiliza, aumenta el número de contaminantes. Entonces, primero tiene que asegurar limpieza y sanitización para después poder reutilizar. Y antes, como dice Marcos, y ahora sigo pensando lo mismo, primero asegurar limpieza y sanitización, después reutilizar. Bueno, te digo, la sobreinoculación te asegura, tampoco poner, o sea, para él el mínimo son 50 gramos por hectolitro hasta 80 gramos por hectolitro. Por un problema económico, siempre usa 50 gramos por hectolitro, no hay mucha discusión. Igual, 50 gramos por hectolitro hasta 1060, 1070, está sobreinoculando. 1 gramo de levadura tiene 10 a la 9 levadura, ¿no? 10.000 millones de levadura. 10 a la... Sí, 10 a la 9. No, 10 a la 10. 10 a la 10. A 6 y 3, 9 y 1, 10. O sea, la cantidad de levadura que estás poniendo es guaranga, ya de por sí. Cuando superás el 60 o 70 partes por millón, tenés que poner un poquito más porque uno esperaría que haya pérdida de viabilidad, pero ahí mostramos que no hace falta. ¿Sí? Pero, dependiendo del tamaño de los fermentadores, tu sistema de limpieza y sanitización, poner un poquito más de levadura te asegura a vos
que las levaduras van a... Es un problema ecológico, ¿sí? Cuanto más levaduras pones, más posibilidad le das a la levadura de competir con cualquier cosa por el mosto. Y que le gane, obviamente, sí. Por eso siempre la sobreinoculación, un poquito de sobreinoculación, me parece que está bien, a mí siempre me gustó. Cuando superás cuando ya estás sobreinoculando de verdad, pasan dos cosas. Primero que vos querés que la fermentación no sea solo para producir etanol. Vos querés que la levadura produzca aromas y subproductos de fermentación que tengan impacto en el aroma y el sabor. Si yo tengo una fermentación muy rápida, ya sea por exceso de temperatura, o sea, por exceso de velocidad metabólica, o por exceso de levaduras, que básicamente es lo mismo, tomarlo entre comillas, un montón de subproductos de fermentación no se van a terminar ni de producir ni de degradar. Por ejemplo, el diacetil. Alcoholes superiores, diacetilo. Los alcoholes superiores es una discusión que podemos tener porque los alcoholes superiores están asociados muchos de ellos, están asociados a las rutas metabólicas de los aminoácidos. Entonces, un mosto de alta densidad va a tener alta concentración de aminoácidos, ¿sí? La levadura, en general, lo que hace es, salvo 2 o 3 aminoácidos que son esenciales para la levadura, lo que hace es agarra el aminoácido, corta la parte amino, se guarda la parte amino, porque generalmente la fuente de nitrógeno es lo que es difícil de conseguir, y el esqueleto carbonado lo mete en alguna ruta metabólica o lo excreta como ácido orgánico. Por eso baja el pH. Y después sintetiza aminoácidos de cero. ¿Sí? En esa ruta metabólica, si hay mucho aminoácido, va a agarrar mucho amonio y va a sintetizar mucho aminoácido, con lo cual te va a producir muchos alcoholes superiores. ¿Entendés? Si hay menos, vos no podés manejar eso porque depende de la cantidad de proteína que tiene el grano. Generalmente, si vos tenés un grano con entre 11 y 11 y medio de proteínas, no deberías tener muchos problemas. Si tenés 12, vas a además tener turbidez. Pero no importa, si volvamos a la sobreinoculación. Cuando vos tenés olvidémonos si es por exceso de temperatura o por número de levaduras, cuando vos tenés fermentaciones cortas en el tiempo, te asegurás poca contaminación. Pero perdés la posibilidad de la maduración de aromas y sabores. ¿Sí? La levadura no va a reutilizar esos compuestos de intermediarios de fermentación. ¿Por qué? Porque si no hay azúcares, esqueletos carbonados, la levadura va a dejar de crecer. Y acuérdense que las levaduras degradan glucosa, sacarosa, galactosa, fructosa. Sí, fructosa, fundamental. Y algunas maltotriosas, nada más. Y eso, lo que más hay en un mosto de cerveza, obviamente es maltosa. Y después maltotriosa. Maltotriosa son 3 glucosas pegadas, ¿no? Nada más que eso. La mayoría, salvo las variedades diastásicas, que son capaces de degradar maltotriosa, el resto no son capaces de degradar maltotriosa. Con lo cual, cuando no hay más maltosa, no crece más. Entonces, todo lo que te dejaron por ahí dando vuelta va a seguir por ahí dando vuelta. Y además, vas a tener un exceso de etanol. Entonces, a ese exceso de etanol tampoco te va a dar, la levadura no va a tener mucha gana de crecer. Entonces, la sobreinoculación generalmente, y además, el número de levaduras muertas rápidamente va a ser cada vez mayor. Entonces vas a tener aromas y sabores que no maduraron, llamémoslo así. Y además, autólisis de levadura, mayor autólisis de levadura. ¿Por qué? Primero porque tengo más levaduras, entonces el porcentaje va a ser el mismo. Pero además, como la fermentación va a terminar rápidamente, voy a tener más números de muertos que en una fermentación que cumpla como corresponde. ¿Qué pasa en una subinoculación? Desde el punto de vista microbiológico, voy a tardar más en colonizar el medio. Desde el punto de vista organoléptico, la levadura va a estar como forzada, digamos, no pasa eso, pero la idea es que va a estar como forzada a crecer, ¿sí? Entonces va a producir un montón de aromas y sabores que están relacionadas con esa velocidad de crecimiento. ¿Sí? Si bien no hay un aumento metabólico en la velocidad, pero sí hay más formación de ésteres, hay no tanto alcohol superior, básicamente está asociado con ésteres y algunos aromas y sabores, mercaptanos, tioles,
que no se producen, o se producen en realidad, pero la levadura después los degrada, si la velocidad de fermentación es la correcta, por manejada a través de la temperatura y de la tasa de inoculación. Ahora yo quería mostrarle algo de eso que vos decís. Entonces, ¿cuánto debe durar una fermentación? Va a depender de la cepa y del mosto que estamos haciendo. Pero tenemos que intentar que una fermentación, la parte más tumultuosa, donde la levadura se comió el 90% de los azúcares, esté entre los 3 y los 4 días. ¿Sí? No más de eso ni menos de eso. De todas formas, está bueno probar qué pasa si lo achico un poquito y se lo estiro un poco. ¿Qué pasa? Sí, amigo. Más rápido va a atenuar más rápido. Sí. Desde el punto de vista de la atenuación, sí. ¿Vos qué crees? ¿Que va a atenuar más o que va a atenuar menos? No, no. Siempre va a atenuar exactamente lo mismo, porque, claro, la cantidad de azúcar que tenés es la misma. Ahí es otro tema. Si tenés muy alta, puedes usar tasa. No, porque está subinoculando. No, bueno, pero la subinoculación es lo que yo decía, la formación de compuestos azufrados y todo, otras cosas, tal cual. Tal cual. Sí, es más, vos si querés podés echar 3 granitos y van a crecer también. Lo que pasa es que uno lo que busca, digo, hay varias formas de medir no sé si te contesté, la señora rubia, el de atrás, ¿cómo se llama? ¿Te contesté? Sí. Genial. Bueno. No sé qué estaba diciendo. Me acordé. Hay varias formas de medir la tasa de inoculación, no, la velocidad de fermentación. Una es con la atenuación, como dice él. Otra es con la liberación de dióxido de carbono, la diferencia de peso. Pero una forma es medir el número de duplicaciones. Por eso yo te decía, entre 6 y 12, dependiendo de la cepa, el mosto y todo eso, es el número de duplicaciones que vos querés. Hablo de duplicación de la biomasa, ¿sí? Esto es poblacional, no es individual. Por eso no son muy aconsejables los pies de cuba. Adiós, Eduardo. Okay. Sí. Pero aumentaste la biomasa. Bueno, sí. Está bien, no, pero vos no inoculaste 10 gramos por hectolitro. Bueno, es que por eso te digo. Mirá, vos por ejemplo, ponele que yo tengo un equipo de 200 litros, da lo mismo el volumen, y mi fermentador es del doble. Yo podría llenar el fermentador una vez, agregar levadura y al otro día agregarle lo que falta, siempre oxigenando en el medio. Bueno, nada, ¿cuánta levadura puse? Me pusiste 2,5. No. Gracias por todos. Bueno. Adiós. No estás inoculando la mitad. En realidad estás inoculando lo que corresponde. Personalmente, los pies de cuba para cerveza a mí no me gustan. Independientemente de que trabaje para Fermentis o no. Digo, las posibilidades o las probabilidades de contaminación son muy altas. Entonces a mí no me gustan. En una época yo ¿qué hacía? Cuando producía mis levaduras. Metía 400 litros, el fermentador tenía 500, o un poquito más. Metía 400 litros, ¿me querés decir algo? De mosto en un fermentador y 100 en otro. En este que tenía 100, ponía levadura para 100 litros. Al otro día tenía levadura para 1000. Porque más o menos, si se duplica la población, entonces agregaba 400 litros. Tenía 500 litros. Y 100 los pasaba al otro fermentador. Agregaba levadura, es lo mismo, es un pie de cuba, pero de 24 horas. Hasta que se contaminó. Nadie está exento de eso.
Finalmente, ¿cómo lo resolvés? Porque cuando, a ver, todo esto que estamos diciendo funciona cuando vos podés tirar cerveza y no dejás clientes sin atender. O sea, cuando vos no podés dejar clientes sin atender, o cuando producís, no sé, fermentadores de 5.000 litros, que cada vez que tenés que tirar un fermentador, prefiero... ¿Cómo? El riesgo es más alto que lo que ganás. Entonces, cuando vos tenés que tirar mucho, económicamente no tiene sentido. Entonces, ¿para qué te vas a arriesgar? No tiene... No. Olvídate. La reutilización, si vas a laburar en fermentadores 5.000, digo, desde 2.000 para arriba, ya tenés que empezar a pensar en cómo vas a validar microbiológicamente tu sistema de limpieza y sanitización. Y cuando estás trabajando, ¿cuánto? 40.000 litros mensuales, 50.000 litros mensuales, empieza a hacerse viable la posibilidad de incorporar un profesional microbiólogo a la planta. Que te asegure que lo que estás usando, o que el sistema de limpieza y sanitización es el que corresponde, y el inóculo que estás usando está en condiciones microbiológicas y fisiológicas de ser inoculado. Dijo, generalmente los cerveceros quieren hacerlo ellos.